Hola, ¿cómo están, hermanos? Hoy vamos a ver la predicación de este domingo y recuerden que estamos en el libro de Efesios. Bueno, sería carta de Efesios, y el título de la predicación del día de hoy es Heredad en Cristo. Esto sería del capítulo 1, verso 11 al 14. Lo repito, Heredad en Cristo, Efesios capítulo 1, versos 11 y 14. Y vamos a entrar de lleno a nuestro texto de Efesios capítulo 1, verso 11 y 14. Dice así la palabra de Dios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí termina lo que algunos teólogos llaman la gran doxología del libro de Efesios. Como podrán ver en los versículos anteriores, fue como una alabanza a las grandezas de Dios. Primeramente vimos que nuestro Señor y Padre nos predestina a los escogidos para poder ser llamados en Cristo Jesús y así poder ser partícipe de todas sus bendiciones. Aquí vamos a ver algo muy interesante, que ya es la intervención del Espíritu Santo, que es las arras. Ya habíamos visto que hemos sido adoptados en Dios, pero aquí vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos sella. Pero aquí tengo que recalcar algo muy curioso. Los versos 11 y 12 de este capítulo, junto con el verso 14, son muy interesantes, ya que de acuerdo con algunos autores se puede traducir de dos maneras, hablando específicamente ahorita del verso 11 y 12. Que el judío y cristiano tiene herencia de parte de Dios, o también se puede traducir que los judíos y los cristianos son la herencia de Dios. Obviamente cambia el asunto. Aunque no lo parezca a simple vista, ambas traducciones del texto están muy conectadas y se complementan una a la otra. Esto lo veremos con más detalle conforme vayamos adelantando a nuestro escrito. Vamos a nuestro verso 11 y dice así la palabra de Dios. Vamos al verso 11, Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué Pablo está repitiendo lo mismo que dijo en el verso 5? Vean lo que dice el verso 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, en el verso 5 Pablo se está refiriendo a que los cristianos fuimos predestinados para ser adoptados en Cristo, pero de acuerdo con el contexto del verso 11 y 12, Pablo se está refiriendo a la predestinación del pueblo de Israel. En este verso, en los versos 11 y 12, deja a un lado al cristiano gentil y ahora se está enfocando a los judíos que creyeron en Cristo Jesús. Lo vamos a ver en el verso 12, pero se está enfocando ya a los judíos. Tanto en el verso 11 y 12, Pablo se va a referir a los judíos, quienes desde hace muchos años atrás habían estado esperando al Mesías. Esto lo vemos en el verso 12, cuando el apóstol dice, nosotros, vean, verso 12 de Efesios 1, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y quiénes son los que primeramente esperaban en Cristo? Los judíos, indudablemente. Ellos esperaban al Mesías. Recuerden que la traducción en griego de Mesías es Cristo. Entonces ellos esperaban al Mesías. Eran los primeros que lo esperaban. Pero vamos a analizar este texto a la luz de su contexto. Vean lo que dice el verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia.
escribe Pablo. Y el apóstol trae a la mesa una verdad que debe de ser incuestionable. El pueblo de Israel también tiene parte en el reino de los cielos. Y tan determinante es su parte en los últimos tiempos que Dios menciona un remanente santo del pueblo judío que estará esperando en los últimos tiempos. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu. Ahora vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 14, verso 1 y 5. Dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si hacemos como la comparación, son los 144,000 judíos que se mencionan en Apocalipsis 7:4. Continúo con el verso 2 de Apocalipsis 14. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, como podemos ver, los judíos también tienen herencia de parte en el reino de los cielos. Y estos 44,000 no son como dicen los testigos de Jehová, y aún me parece que no, sí son los testigos de Jehová, no son lo que dicen los testigos de Jehová, de que solamente son 144,000 salvos. No, solamente es cosa de leer que estos 144,000 pertenecen a 12,000 de cada tribu. Estos específicamente que están hablando aquí en el libro de Apocalipsis. Continuamos con Efesios capítulo 11, dice: habiendo sido predestinados. Los israelitas, al igual que los cristianos, fuimos predestinados por Dios para formar parte de la gran familia celestial. Y si fueron predestinados, entonces quiere decir que toda su herencia que tienen en el Mesías no es por sus obras, sino por gracia. Esto es lo interesante de la predestinación. Solamente es cosa de fe y solamente es cosa de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, como ya lo vimos en Efesios en los anteriores versos, ha predestinado a sus escogidos. Tú no tuviste ningún mérito en esta predestinación, ya que ni siquiera existías. Él simplemente, por el puro afecto de su voluntad, escogió a sus elegidos. Y así los judíos están en estos elegidos. El pueblo judío está en estos elegidos, habiendo sido predestinados. Y vean lo que dice Deuteronomios capítulo 7, versos 6 al 8. Y son palabras duras de nuestro Señor hacia el pueblo de Israel. Deuteronomios capítulo 7, versos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No por los que ustedes hayan hecho, pueblos de Israel, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento. Ahí está la clave. Entonces,
El Señor predestinó al pueblo de Israel para ser su pueblo especial, como lo dice aquí el verso 6, por supuesto, lo predestinó, ya que entre muchos pueblos, por su mera gracia, por el puro afecto de su voluntad, Dios dijo, a ti, Israel. Pero anteriormente ya había escogido a Abraham, a ti, Abraham, hijo de Taré, descendiente de Sem, que a su vez fue hijo de Noé. A ti, Abraham, te he escogido. Y la elección de Abraham también fue por mera gracia, y fue aún por fe y no por obras, ya que Génesis capítulo 15, verso 6 dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Y quién pone el querer como el hacer en las personas? Dios. Entonces, este querer de Abraham fue puesto por mismo Dios para que le siguieran y así de él fueran bendecidas multitudes en esta tierra y aún su descendencia también le sirviera a Jehová, el pueblo de Israel. Entonces, esta herencia que fue por medio de la predestinación solamente es posible gracias al puro afecto de la voluntad de Dios. Lo repito, no hay ningún mérito humano, simplemente es obra de Dios. Continuamos con nuestro verso 11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Si Dios le dio herencia al pueblo de Israel, le predestinó a ser parte de la familia celestial, fue solo y únicamente para que cumplieran sus planes eternos y los designios de su mera voluntad. Esto, mis hermanos, es poder y majestad en la forma más pura posible que existe, ya que si Dios es soberano, creador y rey, entonces es más que lógico que todo lo que hay en este mundo sea para satisfacción propia del soberano y creador todopoderoso Jehová, Dios. Y ahora miren lo que continúa diciendo Pablo sobre esto en el siguiente verso. Verso 12, dice así la palabra de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel es para que el Todopoderoso sea alabado por medio de ellos, y aún nuestro Señor es tan misericordioso que le permite, aún con sus bocas, poderle glorificar por lo que Él ha hecho en ellos. Vean lo que dice Isaías capítulo 35, verso 10. Isaías capítulo 35, verso 10 dice: Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este es el gozo que el Señor implantará a sus redimidos, a sus escogidos, a sus elegidos, a sus predestinados. Un gozo eterno, un gozo donde solamente cabrán en sus bocas alabanzas constantes a Jehová por lo grande que es y por lo misericordioso que se ha comportado con pecadores. Esto es lo que le espera al pueblo de Israel, que se ha convertido, que ha creído en Cristo, en el Mesías. Alabanza hacia una heredad en el reino de los cielos. La verdad es que no es poca cosa. Llevan más tiempo el pueblo de Israel esperando al Mesías que aún los cristianos gentiles. Entonces es lógico que ellos se emocionen un poco más por el tiempo esperado. Y continúa diciendo Pablo en el mismo verso 12: nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Repito todo el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí la palabra nosotros, ya lo dijimos, Pablo se incluye allí, haciendo alusión al pueblo de Israel, tanto judío como gentil. Aquí lo interesante, no solo tiene esperanza de vida eterna por medio de Cristo. Perdón, lo repito, lo dije mal. Tanto judío como gentil solo tiene esperanza de vida eterna por medio de Cristo. Sí es verdad, como ya lo leímos, el pueblo de Israel sí fue elegido y predestinado,
para una heredad en el reino de los cielos, para tener posesión en el reino de los cielos. Es verdad. Pero solamente y únicamente por medio de Cristo Jesús, los judíos pueden llegar a alcanzar a tener esta heredad. Solamente. Entonces, Sergio, me está diciendo que únicamente y exclusivamente los judíos que creen en Cristo van a poder conseguir esta heredad que se les prometió a sus padres en el reino de los cielos. Yo contestaré, sí. Al igual que todo gentil, que todo cristiano gentil, solamente hay salvación en Cristo Jesús. No importa de qué raza, no importa de qué país, no importa de qué color de piel seas, no importa si eres hombre, mujer, libre, esclavo, solamente hay salvación para ti, ser humano, si crees en Cristo Jesús, aun seas del pueblo de Israel. ¿Ustedes por qué creen que Pablo, Pedro, Juan se esforzaron tanto? Iban, principalmente Pablo y Bernabé, al principio de sus viajes misioneros, siempre iban a las sinagogas judías a hablar de Cristo. Bueno, porque ellos entendían que el pueblo de Israel solamente podía obtener todas estas herencias, iba a poder ser salvo por medio del Mesías. Por eso ellos primeramente iban con el pueblo de Israel. Esa era la razón, porque entendían que el pueblo de Israel no iba a alcanzar esta heredad, no iba a alcanzar parte en el reino de los cielos si no se arrepentía de sus pecados y creía en el Mesías, que es Cristo. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y simplemente con esto nosotros podemos ver que solo por Cristo hay salvación. Es contundente el libro de Hechos. Solo por el nombre de Cristo podemos llegar a ser salvos. Ahora, ¿recuerdan que les había dicho al principio de este sermón que hay dos formas de traducir este texto, el verso 11 y el verso 12? Vamos a ver la segunda versión. Vamos a ver la segunda versión, pero antes vean lo que dice la Reina Valera 1960, que es la versión que yo estoy teniendo. Dice así, lo voy a leer completo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Esto dice en Reina Valera 1960. Ahora vean cómo dice una traducción que también nos presenta la Biblia de las Américas. Dice, en quien, y cambia la primera parte, en quien también fuimos hechos una herencia. Ya no empieza, en él así tuvimos herencia. No, ahora empieza, en quien también fuimos hechos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Como pueden ver, el texto cambia, ya que ahora son los judíos la herencia de Dios, o sea, su posesión. En Reina Valera se entiende que, dice, en él así tuvimos herencia, o sea, que el pueblo de Israel está esperando una herencia que se va a adquirir en el reino de los cielos por medio de Cristo, pero aquí cambia, ya que ahora el pueblo de Israel es la herencia de Dios, la posesión de Dios. Y esto tiene que alegrar tanto a cristiano y a judío, porque ambos compartimos este término. Ambos somos la herencia de Dios. Dice la Escritura que somos su especial tesoro. Y acá hay unas palabras del pastor John Stott en el libro El mensaje de Efesios que me gustaría compartirles. Él dice, cita, aquí están pues el cómo y el porqué del pueblo de Dios, que es también su herencia y su posesión. ¿Cómo llegamos a ser su pueblo? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos hizo su pueblo?
para alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, todo lo que tenemos y somos en Cristo viene de Dios y vuelve a Él. Comienza en su voluntad y termina en su gracia, en su gloria, porque es allí donde todo termina y comienza. En Dios comienza nuestra predestinación y en Cristo, en Dios, termina su gloria en el reino de los cielos. Ahí lo tenemos. Y aún 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, aquí ya implicándonos a nosotros los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueblo adquirido por Dios. Somos de su posesión. Y esto, hermanos, simplemente no les hace felices. No les hace felices saber que no solamente tienes una heredad en el reino de los cielos, sino que además eres posesión de Dios. Le perteneces, le eres para Él, como dice la Biblia, un especial tesoro. En lo particular a mí se me pone muy feliz, sabiendo que alguien me ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para adquirirme y hacerme su especial tesoro. Hermano, ¿cuánto vales tú? La sangre del Cordero. ¿Hay algo que te hizo valer la sangre del Cordero? Nada, tú nada pudiste hacer para merecer tan gran privilegio. Fue Dios que simplemente te amó. Fue Dios quien te escogió. Fue Dios quien decidió redimirte, o sea, comprarte a precio de sangre. Y hacerte su especial tesoro, adquirirte y aún darte posesión, una familia, una heredad en el reino de los cielos. Por eso les dije que esto va conectado a estas traducciones que se pueden hacer de estos versos. Ambas hablan de la eternidad en Dios. Vamos al verso 13. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acabo de leer el verso 13 de Efesios 1. Y aquí Pablo nos está diciendo, nos está ya cambiando el tema. Ya no habla de los judíos cristianos, judíos que esperaron el Mesías, judíos cristianos, sino que ahora les está hablando directamente a los cristianos de Éfeso, o sea, cristianos que en su mayoría son gentiles, mencionando que los creyentes también por medio de Cristo hemos alcanzado bendiciones. Y la primera bendición que podemos encontrar es oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice el verso 13. Y así es, hermanos, el hombre solo puede ser receptor, de las bendiciones celestiales por medio de escuchar el mensaje del evangelio y aceptar todas sus verdades e implicaciones. Y nacerá la pregunta: ¿qué es el evangelio? Bueno, es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es el mensaje de buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Cristo vino, la segunda persona de la Trinidad, vino hecho hombre, nació de María la Virgen y vivió la vida perfecta que tú jamás vas a poder vivir. Y Él, para perdón de nuestros pecados, murió en nuestro lugar en la cruz, la muerte que a ti te correspondía, porque la paga del pecado es muerte y tú eres pecador. Cristo la tomó en la cruz. Cristo fue hecho sin cometer ningún pecado, fue tratado como un pecador en la cruz, pero Él resucitó al tercer día, que ahora está sentado a la derecha del Padre, y el mensaje dice, y es verdad, que todo aquel que cree en su santo nombre podrá ser hijo suyo y podrá ser perdonado de todos pecados, porque Cristo en la cruz pagó por todos los pecados tuyos si crees en Cristo, si crees en Él, si te sometes en Él. Y este mensaje tiene que provocar que todo hombre caiga de rodillas al suelo y implore perdón. Pero
Aunque para las ovejas de Cristo el mensaje del Evangelio es precioso a sus oídos, como una hermosa melodía, como el mensaje más hermoso que jamás le hayan dicho, para los hijos del diablo este mensaje simplemente son meras palabrerías. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y los únicos que pueden aceptar la palabra de verdad para poder ser santificados en ella son los escogidos de Dios. Y tu hermano eres uno de ellos, si es que te gozas en la palabra de verdad que es el Evangelio y aún es toda la Escritura. Vamos a continuar con el verso 13, con la otra parte. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. Es decir, una vez que se ha creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo desciende y sella como posesión a la persona que ha creído en Él y así formará parte de la familia de Dios. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Es también, esta palabra de sello habla sobre una posesión, habla como un sello oficial. Antes, como en las cartas o en documentos oficiales, se ponían sellos diciendo que realmente provenía de una otra persona. Pero aquí nosotros también podemos hacer la analogía de que hemos sido sellados, como cuando el ganado le pertenece a alguien, hemos sido sellados, los escogidos por medio del Espíritu Santo, que es bueno. Entonces, cuando el cristiano cree en Cristo Jesús, automáticamente es sellado por el Espíritu Santo. También se puede decir que es bautizado en el Espíritu Santo, o sea, sumergido a la familia de Dios, para formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo de la promesa. Si ustedes recuerdan también en el libro de Hechos, Pedro dijo que lo que se había dicho en el libro de Joel ya se estaba cumpliendo, que los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Y esto fue derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, no es que tú necesites una doble unción, una doble bendición para nada. No es que tú necesites un segundo bautismo del Espíritu Santo, una llenura, una segunda llenura del Espíritu Santo. No, porque tú ya la tienes. Y digo no en el sentido carismático, por supuesto. ¿Por qué? Porque la Escritura nos marca que constantemente seamos llenos del Espíritu Santo. Pero no, esto no es simplemente que alguien ponga las manos en tu cabeza y que tú te empieces a caer y a convulsionar. Y no hablar en lengua, sino a balbucear. Para nada. La llenura constante del Espíritu Santo es por medio de su palabra y estar con los pensamientos siempre en mente en Dios, y constantemente estar rogando al Señor para que te permita conocerlo más por medio de lo ya revelado en las Escrituras. Eso es la llenura. Esa es la llenura del Espíritu Santo, ser llenos de la palabra de Dios. No el acto que hacen muchas iglesias, que en varias ocasiones simplemente son falsas. Entonces el sello del Espíritu Santo marca a todo hombre como la propiedad de Dios. Propiedad única y exclusiva de Dios. Verso 14 y último, dice la palabra de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra arras quiere decir un pago en anticipo, en donde el comprador está comprometiéndose para la compra realizada. No es el pago total, pero sí un pago simbólico. Dios, en su infinita misericordia, cuando nosotros creemos, Él nos da como arras, como un anticipo al Espíritu Santo. Nos los deja de anticipo diciendo, yo un día, dice nuestro Señor, nuestro amado Dios, yo un día vendré por ustedes. Todo lo que les corresponde en el reino de los cielos va a ser para ustedes. Toda su heredad en el reino de los cielos va a ser para ustedes. Les dejo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad.
espérenme. Pero esto es lo interesante, ya que la palabra arras quiere decir un anticipo, es una porción simbólica. Y si nosotros tenemos gozo, paz, amor, misericordia y diferentes dones y bendiciones con el Espíritu Santo, que en estos momentos es la arras, el sello que son las arras, imagínense cuando realmente se ha pagado todo por nosotros, cuando realmente el Señor venga y nos dé todo lo que nos corresponde. La gloria que ahorita en la vida estamos viviendo, la gloria de ser cristianos, no se va a comparar para nada con la gloria del reino venidero que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Eso es lo que está implicando este texto. Que lo que ahorita tenemos no se comparará absolutamente en nada con lo que realmente vamos a tener allá arriba, en el reino de los cielos. Y esto es realmente glorioso. Pero también dice el texto que tenemos esta redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Y Isaías capítulo 43, verso 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces también el Señor ha cambiado un corazón de nosotros para poderle glorificar, para cumplir con nuestro propósito, alabarle, tanto el pueblo de Israel, judíos que han creído en el Mesías, como los gentiles que hemos creído en el Mesías, tenemos el gozo y aún el privilegio de alabar a Dios públicamente, y ser su pueblo, su heredad, su posesión. Y miren aquí también esta palabra herencia, si lo leemos bajo el contexto del verso 11 y 12, entonces sería aquí que es la zarra de nuestra herencia o de su herencia de Dios. Entonces, si lo vemos de la otra manera, también Dios ha dejado el Espíritu Santo para la futura adquisición de la iglesia para el casamiento con el Cordero. De cualquier manera como se pueda traducir estos textos, nosotros salimos beneficiados ya que habla de la herencia y de la posesión de Dios hacia nosotros. Y esto es lo que nos corresponde, estas son parte de las bendiciones que nos corresponden en Cristo Jesús. Hermano, hermana, siéntete dichoso porque tienes herencia en el reino de los cielos y aún tú eres la herencia de Dios. Dios te bendiga, hermano.